sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, así que prepare su corazón y prepare su entendimiento. Dios nos habla al espíritu y al mismo momento el espíritu lo transmite a nuestra alma, que es donde está nuestro entendimiento. Así de que vamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hablemos con el Padre. Amén. Padre, gracias. Gracias nuevamente por el privilegio que nos das de venir ante ti para alabarte, exaltarte como tú te lo mereces. Nosotros nos alegramos cuando nos dijeron: vamos a la casa del Señor, cuando tú nos convocaste a reunirnos para escuchar tu palabra. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Bendice, Padre, esta palabra, mi Dios, para que podamos dar fruto, mi Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Está hablando que hay una lucha, hay una guerra, hay una lucha donde obviamente los que están siendo atacados aquí es el pueblo de Dios. Dice: bienaventurados sois, habla para nosotros. Dice: por tanto, ese por tanto habla de concluir de lo que obviamente de lo que ya nos ha estado enseñando en toda la epístola, en toda la carta. Dice: por tanto, no os amedrentéis, significa no tengan temor. Dice: por temor de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos. Dice: ni os conturbéis, sino santificar a Dios. ¿Qué significa? Que no te enfoques en las personas que te están atacando, sino en la solución. No te enfoques en el problema, sino en la solución. Dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados, estar siempre alertas, estar siempre precavidos. Dice: para presentar defensa con mansedumbre. Esa defensa de la cual nos habla el apóstol Pedro no es de estar contendiendo con la gente, sino para presentar defensa, no estar contendiendo. Esa defensa habla de que con el conocimiento que Dios nos está dando, nos está capacitando para presentar defensa. ¿De qué está hablando? De los argumentos, de pensamientos. Por eso dice: siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Habla dice el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice: siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Cuando vienen, nos preguntan, nos cuestionan: ¿por qué crees en esto? ¿Por qué no adoras esto? ¿Por qué es? Y aquí es donde es donde Dios permite una situación en la cual nosotros podemos compartir del Evangelio. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué cerramos los ojos para orar? ¿Por qué es que nos convocan y venimos a adorar, venimos a servir, y no nos importa si el pastor predica 2 horas? No, sino que no importa. Antes nos molestaba, ya, ¿a qué horas acaba la alabanza? Verás, ¿a qué horas acaba la palabra? No, ahora no, nos deleitamos en la palabra. Dice: y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En los 4 evangelios que narra la historia de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de las advertencias para nosotros los cristianos, de que tendríamos enemigos, que tendríamos luchas, batallas a causa del Evangelio. Pero también nos dejó promesas que nos alientan para seguir adelante al frente de batalla. El Señor Jesucristo dijo: no os entristezcáis. Dice: yo he vencido al mundo. Él también dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Entonces hay promesas para nosotros,
para seguir adelante al frente de batalla en estos tiempos de guerra espiritual, donde la iglesia, las familias y nuestra fe está siendo mucho más atacada que en otros tiempos. Sin duda estamos viendo tiempos finales por el ataque que hay contra la iglesia, contra el evangelio, contra su palabra, contra Jesús. Pedro nos anima para estar preparados, para presentar defensa contra todos y todo lo que se levanta en contra de nuestra fe. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Aquí hay una lucha de pensamientos. Por eso Pablo también lo enseña en 2 de Corintios. Dice que las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales, sino que habla de argumentos, pensamientos, y que debemos de convencerlos a través de la palabra de Dios. Hoy que estamos viviendo en los tiempos finales, sin lugar a duda, el enemigo, el adversario, está atacando a la iglesia, a las familias, a los cristianos individualmente, en 3 frentes de batalla. Y yo quiero que vea esto. En los 3 frentes de batalla de los que nos habla, obviamente que no quiero decir de que nada más hay 3 frentes de batalla, sino que en la enseñanza vamos a presentar 3 frentes de batalla, porque así me lo dio el Señor. ¿Y qué? Ay, no se cree. No, lo que le quiero decir es de que obviamente hay muchos ataques para la iglesia. Sin embargo, Dios me mostró esto para mostrarnos algo de que haga de cuenta que el enemigo nos quiere arrinconar ahí en la esquina. Y no solamente viene un ataque de frente, sino de 3 costados donde ya no nos atrincheran con sus convicciones, con sus pensamientos, con sus argumentos, y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Yo sé que Dios le va a hablar porque tal vez en su caminar en el cristianismo se ha sentido así, atacado. Tal vez, mire, luego que nos convertimos al Señor viene el ataque de los familiares, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la burla de la sociedad, los compañeros de trabajo, pero también pueden venir escasez, puede venir enfermedad, pueden venir problemas en el matrimonio, en la familia, y hay veces que no entendemos. Bueno, la Escritura nos asegura que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Entramos en un proceso. Eso no quiere decir de que los que están allá afuera en el mundo no están pasando por problemas. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción de que el Señor está con nosotros. Y eso es lo que Pedro nos quiere enseñar, que estar preparados para presentar defensa, no enfocándonos en el problema, sino en la solución que es Cristo Jesús. La palabra de Dios que nos capacita dice que con mansedumbre. No ir de pleitos, no, con mansedumbre. El Señor Jesucristo conquistó el mundo, conquistó tu corazón con el arma más poderosa, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos conquistó. Él no tuvo que hacer guerra, no tuvo que hacer batalla, simplemente nos mostró de lo que no entendíamos. Conocíamos del amor eros, del amor fileos, del amor estorge, pero no conocíamos del amor agape, que es el amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy que estamos viviendo estos tiempos finales, el adversario está atacando a la iglesia, a las familias, y es por eso de que si hay algo, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones en Casa de Oración Jacksboro, es alimentar, fortalecer a las familias, a la familia, porque las iglesias están compuestas por familias. Y si hay familias sólidas, obviamente que va a estar una congregación sólida, fuerte. Eso no quiere decir que si usted viene solo, sola, va a ser rechazado, no, pero le va a ayudar, créamelo. Y estos 3 frentes de batalla los voy a presentar. El primero es la inmoralidad sexual que está atacando a las familias, está atacando a la iglesia. Recuerde que estamos hablando de pensamientos, argumentos, ideologías. Por ejemplo, está la ideología que hace 10 años, 15 años, no se conocía como la ideología de género, que están enseñando de que los niños, cualquier ser humano puede decidir qué es lo que es de acuerdo a su perspectiva que tenga en su mente. Yo me siento un caballo y no pretendo burlarme.
mi intención es enseñar sin burlarme de la gente, porque es lo que dice, con mansedumbre, presentar con mansedumbre. Pero imagínese que alguien diga, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pues tu pensamiento será ese, pero tu ADN, tu biología dice todo lo contrario. Y dice el doctor, pues tienes cáncer de próstata, así que alguien me explique. El mundo, el ADN, por ejemplo, la ideología de género, aunque tu ADN diga lo contrario de lo que tú piensas o te sientas, el mundo nos trata como retrógradas, como hombres y mujeres cavernícolas, por pensar que lo que dice este libro es verdad. Para ellos esto es anticuado o simplemente Dios no existe. Pero dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí no dice que un ignorante, dice que un necio. Un necio es aquel que resiste, que está peleando con lo que él ya sabe. Porque un ignorante es simplemente alguien que no conoce. Pero dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Por no aceptar el regalo de Dios, por no aceptar a Dios como su creador. Entonces, si no acepta a Dios como su creador, obviamente no va a haber una reverencia, no va a haber un temor a Dios. Y dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. En el mundo, para el mundo hay muchas verdades, sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por definición, Él habla de absoluto una sola persona. Él no está diciendo tal vez, quizás. La Escritura no dice tal vez Dios creó los cielos y la tierra. No es una pregunta, es una afirmación. Dios creó los cielos y la tierra. Y al entender el primer versículo de la Biblia, vas a entender el segundo, el tercero, el cuarto y hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios inspiró a los escritores este libro maravilloso. Sin embargo, el mundo nos trata de hombres y mujeres cavernícolas, de la edad de piedra, y que estamos retrasados y que nos resistimos al cambio, a la evolución del razonamiento, al progresismo. Estamos progresando. ¿Por qué? ¿Por tus pensamientos feministas o machistas? Pero es ese mismo razonamiento quien me lleva al mismo sentido común para reconocer quién soy delante de Dios y quién me creó y delante de los hombres y mujeres, y que todo mi ser, mi forma de pensar y sentir concuerda con lo que yo soy. Porque recuerde esto, que por ejemplo la definición de un hombre o una mujer es primeramente lo externo, pero también lo interno, lo que habla la biología, mi ADN, ¿qué dice? Inclusive cuando los detectives forenses inspeccionan ya un cuerpo para determinar tal vez por un incendio o algo, o porque hicieron excavaciones y encontraron restos de un ser humano, ellos tienen que definir si era hombre o mujer. Y obviamente el ADN, nuestro esqueleto corporal define qué es lo que éramos, entiéndase, los restos de esa persona, si era hombre o era mujer, porque primero está lo externo, lo obvio, pero también está lo interno. Aunque tú o X persona se perciba que es diferente por su forma de pensar, pero porque han hecho a un lado a Dios. La inmoralidad sexual también habla de los hombres y mujeres que dejaron el uso natural, que es contra naturaleza, y se encendieron en su lascivia, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, entiéndase el homosexualismo, que nos habla Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 27. Y ahí es claro, es contundente, por haber hecho a un lado a Dios, dice, porque no le glorificaron, ni le dieron gracias, Dios los entregó a sus concupiscencias. Concupiscencias habla de malos pensamientos naturales que todos tenemos. Este pecado está atacando a la iglesia, a las familias, a nuestros hijos, lo que es la inmoralidad sexual. ¿Qué me dice de las relaciones sexuales ilícitas?
como la fornicación. Entiéndase, fornicación es antes del matrimonio, porque también está el adulterio, que es obviamente relaciones ilícitas fuera del matrimonio. ¿Qué me dice de la pedofilia, la prostitución? Pastor, pero todos lo hacen. Pues sí, bueno, no todos, ¿verdad? Por supuesto. Pero alguien dirá, todos lo hacen, pastor. Sí, y todos ellos no heredarán el reino de Dios. Como lo sigue diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 1, donde está hablando sobre la inmoralidad cuando hicieron a un lado a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, y no diga presente, no estoy pasando lista. Inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, ¿ve cómo no eran necios? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, aquí habla del grupo de personas que lo están haciendo, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí ya involucra a todos aquellos que pueden decir, no, yo no estoy en adulterio, pero a lo mejor estás ahí en el chisme, o estás ahí apoyando el adulterio o el feminismo que va en contra del rol en la familia que Dios estableció, si alguien se revela a lo establecido por Dios. En el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 9, espéreme ahí, nada más lo voy a retomar para llegar a un punto. Dice que moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero la motivación de Moab para incitar a los israelitas era para que fornicaran. Les trajeron doncellas para que Dios se enojara con ellos. Y obviamente hubo consecuencias, de tal manera que dice la Escritura que murieron 24,000 hombres en esa mortandad, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. No podemos ignorar ni negar la inmoralidad en los programas de televisión el día de hoy, en el celular, en el internet. Dios se enoja, ya lo leíamos en Romanos, o lo que yo les compartía, que Dios está enojado contra todo lo que es la inmoralidad sexual. Pero también habla de esa inmoralidad, o Dios se enoja también con lo que es la fornicación espiritual. Y todo, hermanos, todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Voy a hablar de otro frente de batalla. Ya hablamos sobre la inmoralidad. Ahora hay otro frente de batalla que está atacando a la iglesia, a las familias y a cada uno de nosotros como cristianos, que es la maldad del mundo que ataca a otro frente de batalla, motivada por el odio, el racismo, la intolerancia, por falta de amor, y porque el amor de muchos se enfriará, pero podríamos decir se enfrió. Ahora, recuerde esto de que el mundo tiene un amor diferente que al que menciona la Escritura o que nos enseña la Escritura. Por ejemplo, dice, hablando de lo que nos dice Mateo capítulo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero está hablando también de la iglesia, cuando permitimos la intolerancia también en las familias, la intolerancia porque nos sentimos mejores o superiores, y eso está atacando a las familias y a la iglesia, tanto así que provoca divisiones. Por ejemplo, la maldad del mundo
que es motivada por el racismo, la intolerancia, la falta de amor. ¿Qué piensa usted sobre el aborto? La Escritura es muy clara con donde dice, no matarás. ¿Por qué cree que hay tantas marchas y protestas feministas? Bueno, es por el desorden que hay en la familia. Originalmente de ahí surge todo eso. A lo mejor está bajando la batería. ¿Soy yo, maestro? Dijo. Bueno, se puede imaginar cuando hay un desorden en la familia, cuando no se respeta el rol que Dios estableció como el hombre, como cabeza del hogar, la mujer, la madre de familia, la esposa, que no esté en el orden como Dios lo estableció, es el Dios Padre, Dios Hijo, el hombre como cabeza del hogar, la esposa como ayuda idónea, los hijos en sujeción a los padres. Pero si hoy no se respeta eso, entonces eso va a provocar un desorden en la familia. Tanto así que la esposa no respeta al padre de familia, al esposo. ¿Y cómo espera que respeten los hijos a la madre cuando nadie puede estar en autoridad si nadie se sujeta a autoridad? Y es donde vienen los pensamientos cuando hay un desorden en la familia, cuando no está el padre de familia cumpliendo su labor como esposo, como padre, protegiendo a su familia, proveyendo a su familia. Es por eso que viene el desorden. Y después, cuando la hija o los hijos ven de que hay un matriarcado y no un patriarcado en la casa, en el hogar, ¿qué es lo que pasa? Entonces piensan de que así debe de ser. No tengo por qué respetar al hombre. O que si hubo un abuso, un exceso de fuerza en los varones, entiéndase machismo, que tampoco estaba eso en el plan de Dios, ni el feminismo. Sin embargo, porque hubo un exceso de fuerza o porque así lo quiso hacer el hombre, llevar a su familia con violencia, con la intolerancia, eso provocó que sus hijas dijeran un día, yo no quiero casarme. ¿Para qué casarme? Todo lo que he sufrido, lo que ha sufrido mi madre, no, ¿para qué? Eso provoca para que después ese pensamiento, porque recuerde que son luchas en la mente, en el pensamiento. Ahí estoy. ¿Por qué hay tantas batallas? ¿Por qué tantas balaceras el día de hoy? Sin duda, somos testigos de cómo ya es algo que nos acostumbramos a escuchar. Hace algunas décadas no se escuchaba de balaceras ni en escuelas, ni en tiendas, ahora hasta en iglesias. Ahora ya lo vemos como una noticia, la de la semana. La otra semana va a ser otra y apenas. ¿Por qué? Por la maldad, cómo se ha multiplicado. ¿Por qué tantos conflictos bélicos, familiares y aún en la iglesia, divisiones? Este frente no tiene compasión y tiene toda la intención de destruir familias y dividir iglesias. La maldad nos destruye por dentro. La amargura es algo que empieza por dentro, que se puede llevar de tal manera que cuando menos acordemos, pues podemos estar del otro lado. Hablando, por eso dice Pablo, dice 2 de Corintios 12:15, mirad bien que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Significa que la amargura es interna y después se manifiesta en lo externo. ¿Por qué? Porque está en el corazón, donde nadie lo ve, pero que tarde o temprano se manifiesta con las palabras, con los hechos. Por eso dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Él quiere, dice, ¿no es mi palabra como martillo que deshace la piedra? Que quiere quebrantar ese corazón para hacerlo sensible, uno de carne. Entiéndase, uno sensible que pueda sentir esa compasión hacia los demás, esa empatía por los que están sufriendo.
Por eso guarda tus pensamientos, porque dice que los malos pensamientos, las envidias, los celos, contiendas, salen del corazón. Porque primero sale del corazón al pensamiento, y del pensamiento se pueden convertir en palabras. Las palabras se pueden convertir en hechos. Los hechos se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en conductas. Y el problema del ser humano está en la conducta. La maldad nos destruye por dentro. La inmoralidad exalta el ego. Yo puedo tener 2 mujeres y un camino. Pero hay otro frente de batalla, y este tiene toda la intención de desmoralizarnos. Ya hablé sobre la inmoralidad sexual, tenemos el otro frente que es la maldad, y ahora voy a presentar el otro frente de batalla. Este frente de batalla tiene toda la intención de desmoralizarnos, como dice Pedro, estar preparados para enfrentar batalla a todos aquellos que vienen con argumentos. Atacando este frente de batalla, atacando nuestros pensamientos para quedar a merced del enemigo, quedando desarmados y vulnerables, y es la intimidación. Por eso Pedro nos está advirtiendo, dice, ¿dónde está? Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. La intimidación nos ataca, pero nos lleva cautivos a su terreno y nos invade con pensamientos negativos. No sé si ha visto, bueno, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando él invadió Polonia, iba invadiendo pueblos, él tomó una de las profecías que había dado Nostradamus, o otro que fumaba no sé qué. Bueno, de tal manera que había una profecía donde decía que los nazis iban a vencer. Entonces ellos en avionetas soltaban esas profecías, y eso los intimidaba a esos pueblos de tal manera que entraban el ejército nazi y los estaban acobardados, porque la intención de esos volantes que aventaban esos papeles, esos panfletos, esas profecías, era para intimidar. ¿Se ha visto, por ejemplo, las peleas de box cuando las están promocionando? Que los ponen a los contrincantes, a los boxeadores, cara a cara, ojo a ojo, y a ver quién se ponen feyotes, así. Un Mike Tyson, imagínese, te intimida, ¿o no? No me diga que está muy bonito. No, y hasta crujen los dientes, hacen así, porque es parte de la estrategia en una batalla, intimidar. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? Intimidarnos. Por eso, cuando vienen los problemas, los pensamientos, dice también en Primera de Pedro, nos dice en el capítulo 5, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué cree que pone esta analogía del león rugiente? Porque pretende intimidar a Satanás. ¿Y cómo nos intimida? Con los pensamientos. Tal vez yo le estoy hablando, o el Señor le está hablando aquí a alguien que tiene problemas en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas. Está recibiendo 3 ataques tal vez. En el trabajo estás a punto de perder lo que tu enfermedad, tal vez te desahuciaron el doctor, algo te está pasando y te sientes intimidado. Pero dice Pedro, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús, quien es la solución. No te enfoques en el problema, sino en la solución. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, hambre, espada? ¿Quién? Ni los principados ni potestades. Habla de convicciones, estar preparados para presentar defensa.
que si viene el ataque, porque dice que tengamos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios habla de tener el casco de la salvación, porque el enemigo quiere atacar ¿qué? Los pensamientos. Mira, no te quiere, no te ama, no te respeta, no te valora. Pero también dice que tener el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos del maligno, que son los pensamientos. Y tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, que es la espada, para atacar cuerpo a cuerpo. La intimidación nos ataca, pero nos lleva cautivos a su terreno y nos invade con pensamientos negativos. Por ejemplo, las noticias negativas que puedes escuchar en los noticieros. Ahora, a mí me gusta escuchar las noticias, ver noticias, pero tenemos que aprender a discernir si esto es algo de mercadotecnia o echarle tierra a alguien porque no le dio lo suficiente a ese noticiero para que hablaran bien de él, un político. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, la noticia, la verdadera noticia detrás de la noticia. Amén. Por ejemplo, vienen noticias que hay guerras, sí, guerras, pero eso ya no es una noticia, es un acontecimiento, porque la Escritura nos dice que se levantará nación contra nación. Habrá guerras, habrá pestes, enfermedades, ¿cierto? Nos lo tiene garantizado el Señor Jesucristo. Por ejemplo, problemas sociales, como lo que estamos escuchando de balaceras aquí, acá, la economía, vamos a entrar a una recesión o estamos en una recesión. O estás en una recesión personal, ahí con tu familia, que no sabes cómo salir de tus deudas. Puedes salir, por ejemplo, ¿qué tal con la salud? Sí sabía que muchas personas por el COVID, y lo digo esto con mucho respeto, pero con conocimiento de causa. Yo tuve que ir a México a sepultar a mi hermano mayor que falleció por el COVID. Pero era cuando era la plena pandemia, donde las noticias estaban que si, es más, ibas al hospital, era muerte segura. Mi hermano entró al hospital y ya no salió de ahí. Pero si se fija, ese COVID no se ha ido. Es más, ahí anda queriendo resurgir con otras variantes. ¿Qué es la diferencia de antes y hoy? Y no estoy diciendo solamente de la vacuna, porque el COVID te dio. Lo que estoy diciendo es de que es el temor, te paraliza. El temor es una de las 4 emociones que Dios puso en el ser humano, como es la alegría, el temor, el enojo. Pero también vemos cómo el temor te puede ayudar para que estés preparado. Sin embargo, cuando dejas que se desborde el temor, eso hace que te paralices. Si vas caminando por una calle y está oscuro y vas solo y escuchas un ruido, te paralizas. ¿Qué pasó? Y te pueden... Pau. Pero también el temor nos puede ayudar para que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas estén preparadas. Órale, ¿quién con quién? ¿Cuántos con cuántos? Que viene el COVID, échamelo. No se crea. Pero hay luchas, hay frentes de batalla y la intimidación nos puede paralizar, hermanos. Por ejemplo, las noticias climáticas, los calores extremos, vienen los fríos, todo eso nos puede paralizar porque nos intimidan con las noticias. Todos los días con noticias y nos enfocamos más en los problemas, en las tormentas, en las amenazas, que en la solución que es Cristo Jesús. Por eso dice Pedro, estar preparados. Ahora le voy a llevar a una historia rápidamente en 1 Samuel capítulo 17. Y es una historia muy conocida que muchos niños, adolescentes, pues se la saben y es la primera que yo creo que les dan en la escuela bíblica, que es David y Goliat. Ahora, yo quiero que lo vea porque detrás de esta historia le voy a platicar otra historia. Otra, pastor. Sí, ¿qué? Ay, no se crean. No, ya me invitaron. Les digo que no me inviten. No se crean. Dice así, versículo 1 del capítulo 17, el encabezado habla de David y Goliat. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes en Damín.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre las piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Póngame atención. Aquí no está hablando de un escudo, sino de una persona, cual su propósito era de cubrir a los reyes, a las reinas, a las princesas, pero también a los guerreros importantes. Puede ser chaparrito, alto, como haya sido, pero ellos tenían un escudo que cubrían a los reyes de buen tamaño, pero esa era su labor. Si no, al terminar este libro se va a dar cuenta cuando Saúl fue a la guerra contra los filisteos y dice que su escudero iba juntamente con él. Y cuando arreció la batalla le dijo a su escudero: mátame, quítame la vida para que ningún incircunciso me quite la vida a mí. Y el escudero, entiéndase, una persona, tuvo miedo. Ahora ya entendemos de que Goliat era montonero, traía su chaparrito, traía su escudero, traía otra, eran 2 contra, usted conoce la historia, contra David. Dice, versículo 8, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hasta eso tenía bien trabajado el sentido común este. Y luego dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, todos los guerreros, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se paralizaron porque su temor se desbordó. Ya continúa la historia de tal manera que mire lo que dice el versículo 16. Dice: venía pues este paladín, este gigante, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Pero lo hacía 2 veces al día, entiéndase, 80 veces lo había hecho. Dice después, versículo, sabemos de que Isaí manda a su hijo David para que vaya a visitar a sus hermanos, a ver cómo va la guerra. Entonces también manda provisiones y dice, déjeme lo encuentro, y dice, versículo 22, dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Cuáles? Échenme uno. Los intimidaba y las oyó David. Craso error, Goliat. Siempre habrá personas que marcan la diferencia, que no miren el problema,
o al enemigo, sino quién está con ellos. Sigue diciendo, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, para intimidar. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán a los hombres que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, si ponemos atención, a él no preguntó, ¿y de qué? ¿Cómo está la hija? ¿Y qué? Muéstrame su Facebook, muéstrame su foto, ¿qué medidas o qué tal? No, a él no le interesaba eso. Lo que lo provocó fue de que estaban insultando a Dios, estaban intimidando al pueblo de Dios. Sabemos la historia y cuando él dijo estas palabras, iba y les preguntaba a todos como diciendo, ¿no hay aquí alguno que pueda enfrentar a ese gigante? Y llegaron esas palabras delante del rey y dijo, a ver, tráiganme, estoy parafraseando, tráiganme ese jovencito para acá. Y dice, no, échenmelo a mí, suéltame, échenmelo a mí. Pero dice, no, es que, mira, tú eres joven, él es guerrero desde su juventud. Mire cómo el mismo rey menospreciaba a este joven. Un jovencito, un adolescente, se cree que, no sé, unos 16, por ahí, algo así. Entonces, dice la Escritura que mismo Saúl, mire, la historia dice que Saúl sobrepasaba de los hombros para arriba a todos los habitantes de Israel. Dios en su soberanía sabía quién iba a vencer, conoce el fin y el principio de cada quien. Pero lo que Saúl era a quien le correspondía pelear por su pueblo, porque él era el rey. Así también, no esperes que alguien venga a salvar tu familia. ¿A quién le corresponde? Al padre de familia, presentar defensa. Amén. Que cuando venga el cobrador no le digas, sal tu mujer. No, sal tú, varón. Que cuando vengan a buscar a tu hija, sal con cara de rifle. ¿Qué onda? No, aquí habla de que Saúl tenía temor también, porque lo que estaba viendo Saúl era puros cobardes en su ejército. No había uno solo y llegó este jovencito. Échenmelo a mí porque yo sé que Dios me dará la victoria. Y Saúl lo menospreció. Saúl no creía. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? El conocimiento que tengan de Dios. Saúl podría decir, yo conozco de Dios. Él fue ungido, profetizó, dice la Escritura. Pero David tenía una intimidad con Dios. Componía sus salmos. Sabía que si le daba la victoria era Dios quien obraba que Dios obraba a través de él para vencer, para defender a sus corderos, para defender a su rebaño. Así también nosotros, hermanos, somos los responsables de cuidar a nuestra familia. Tal vez te van a venir a atacar por 3 frentes de batalla. Defiende, estate preparado para presentar defensa a todo aquel que os demande razón. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué les hablas esto? ¿Por qué prohíbes esto en tu casa? Porque tú eres la autoridad en tu casa. Amén. David solo miraba a quien le podía librar de la batalla y darle la victoria, Jehová de los ejércitos. Mire lo que sigue diciendo ya en el versículo 41. Ya cuando Saúl dijo, pues que te ayude Dios. Y dice que David
bajó al río, tomó esas piedras, los echó en su morral y agarró la onda. Agarren la onda. Bueno, dice el versículo 41, dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. El escudero, ¿qué pleito tenía con David? Mira, muchas de las veces quieres atacar a tu esposo. No, ataca al que está detrás de él. Mira, voltea con el que está atrás. No ataques a tu esposa, ora por ella. No ataques a tus hijos, enséñales, instrúyeles. No ataques al escudero, ataca al gigante que está detrás de él. A Satanás, porque es lo que está tipificando, a Satanás. Ahora, sigue diciendo, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, miren las convicciones que tenía este jovencito. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Mire cómo David no se enfocó en el escudero. Él atacó el problema que era el gigante. Sigue diciendo, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dele un aplauso al Señor. Solo aquellos que conocen a Dios y que saben que Él nos defiende y que de Él son las victorias, no se deja intimidar y no espera, sino que Él toma la iniciativa del factor sorpresa con el arma más poderosa que existe, su palabra. Mire que el gigante venía, ¿se imagina? ¿Sí? Y David dice que se arrancó. Lo que menos esperaba la gente, inclusive los israelitas, ni los filisteos, ni el gigante, que ese jovencito se arrancara para ir al frente de batalla. Mire lo que sigue diciendo, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ahora, aquí hay algo, hay una clave todavía, hay algo que tenemos que encontrar aquí. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, si se levantó, o una de dos, o estaba sentado o estaba acostado. Ya nomás les hacía ¡bu! Y todos se intimidaban. Estoy parafraseando para hacer un énfasis en la predicación. Pero aquí dice que se levantó. Quiere decir que si él se ponía al frente de batalla, ya hasta tenía ahí su silloncito, yo creo, hey, venga uno y que... Bueno, eso es de mi cosecha. Pero lo que nunca esperó era el factor sorpresa. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ok, vamos a ver cómo sería esto. Olvídese de Hollywood, no. Mire, si usted lanza una piedra, alcanza una velocidad, por muy fuerte sea de las grandes ligas, ok. Pero si usted toma una onda, ¿qué va a hacer?
multiplica la velocidad, ¿cierto? Dice la Escritura que los guerreros de David, dice que no erraban con la onda. Estaban adiestrados, tenían una destreza para no errar nada con la onda. Lo que significa aquí, tal vez tú estás orando, o tal vez tú estás, ay Señor, ayúdame con mi familia, ayúdame con mis hijos, ayúdame en mi matrimonio. La onda es multiplicar, hermano. La onda es meterte en oración por tu familia, por tus hijos, porque hay 3 frentes de batalla que están atacando a la iglesia, a tu familia, a ti mismo, y te están intimidando. Entonces agarremos la onda. Mire, no sé si ha leído, pero allá afuera dice casa de oración. La pregunta, bueno, lo que nos enseña Pedro, ¿no? Que estar preparados para presentar defensa. Cualquiera que escuchara esto diría, es imposible que un jovencito venciera a tan poderoso enemigo. Todas las estadísticas pronosticaban una derrota para David. No hay la más mínima posibilidad de que este joven saliera vivo de esta batalla. Ahora, aquí es donde rápidamente voy a una historia que tal vez usted ha escuchado. ¿Usted ha escuchado de la guerra de Israel, la guerra de los 6 días? ¿Alguien? Que levante la mano. ¿Sí? Vamos, sí, hay varios. Vean historia, hermanos, también. Todo lo que tiene que ver con Israel nos atañe a nosotros como cristianos, porque es el pueblo de Dios, no podemos negarlo. Amén. En el año 1967 se llevó a cabo una guerra que duraría solamente 6 días, algo que rebasa las estadísticas. Se llevó a cabo una guerra que duraría solo 6 días. Esta guerra rompería toda posibilidad de una victoria para el pueblo de Israel, que se enfrentaría a 3 naciones al mismo tiempo, entiéndase, para ir a lo que es la prédica, 3 frentes de batalla. Eran 3 naciones en contra de Israel al mismo tiempo, con ejércitos que lo superaban de 80 a 1, cada uno. Algunos dicen que eran hasta 200 soldados contra un soldado de Israel. Y que tenían equipo armamentístico superior y más sofisticado. Entiéndase, un David contra Goliat. Ya nos dice la Escritura cómo venía Goliat. No, ese Iron Man era cualquier cosa para Goliat, para sus tiempos. Tenía una armadura poderosa, ya nos dice la Escritura. Nadie apostaba tal vez por ti en tu matrimonio. Tal vez nadie apuesta por ti en tu familia. Mira cómo están sus hijos, mira cómo están sus finanzas, mira cómo está. Y ahí anda de cristiano. Te quieren atacar con pensamientos. Deja eso para que te intimides y te acobardes. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, presidió esta coalición de 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania, lo que es Arabia Saudita, para cumplir una sola meta, la destrucción total de la nación de Israel. El presidente Nasser, influenciado por uno de sus comandantes, vino con rumores, se me hace que Israel se está levantando contra ti. Eran rumores porque no era cierto. Le informó que Israel se estaba preparando para la guerra, cuando no era verdad. El presidente se preparó y movilizó sus tropas y llamó a las reservas. Las reservas de Egipto eran campesinos, eran trabajadores comunes. Quiere decir que no estaban preparados para la guerra. Entiéndase, un escudero, un inocente ciudadano, pero que por la tiranía de este presidente, él quería destruir. Había un odio, había maldad en él para acabar con Israel. El presidente se preparó movilizando sus tropas, llamando a las reservas. Bloqueó el paso de los barcos de israelitas a través del estrecho de Tirán, que era como llegaban los suministros
a Israel por una cordillera ahí. Entonces, solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU en la frontera con Israel. Las decisiones venían acompañadas de duras amenazas. Entiéndase, Goliat contra Israel, Goliat contra Goliat contra Israel, amenazando todos los días ahí. ¿Y sabe cómo lo hacían? Dice que transmitían, dice las crónicas de ese tiempo, que ponían en la radio, y obviamente cuando había conflictos, pues estaban interesados a ver cuáles eran las noticias del país enemigo, y ponían las noticias en hebreo para que lo entendieran los israelitas, diciendo: no vas a poder con nosotros, te tenemos acorralado, ríndete, vamos a acabar contigo, te vamos a destruir. ¿Cuál era la intención? La intimidación. Siria lo apoya al norte de Israel y Arabia Saudita al este se preparan para atacar. Era inminente la guerra. Estas naciones estaban eufóricas con la posibilidad de destruir a Israel. Definitivamente era una aniquilación. Por otro lado, Israel estaba celebrando su 19º aniversario de independencia cuando le avisaron al primer ministro Levi Eshkol. Él permanecía pasivo ante semejante amenaza. Creía que la guerra no era la solución. Él dice: no, vamos a hablar diplomáticamente. Entiéndase, un Saúl. Pues que vaya otro. Pasivo. Tenía miedo como el rey Saúl, tanto que se hablaban de destituirlo de su cargo. Pero pasó algo. Cuando se dio la noticia que ya era en todo el mundo, que iba a ser una guerra inminente, los jóvenes israelitas de todo el mundo empezaron a regresar a Israel. Se enlistaron en el ejército de Israel. De todo el mundo estaban llegando. Recuerde de que Israel está en todo el mundo por la dispersación de los asirios. Entonces, los jóvenes israelitas de todo el mundo se enlistan en el ejército de su nación para apoyar y defender a su pueblo. Entiéndase, un joven como David, que se unen para hacer un frente a Goliat. Entiéndase, Egipto. De las pequeñas cosas, mire, las pequeñas cosas nos pueden apartar en la familia, en el matrimonio, los detalles, que no me hiciste lonche y que no me haces caso. No, eso no pasa aquí. Bueno, resulta que sí, las pequeñas cosas nos pueden dividir, puede provocar problemas, pero los grandes conflictos o tribulaciones nos unen, como la enfermedad de un niño, de tu hijo. Ahí se olvidan las diferencias en el matrimonio y están los dos ahí en el hospital, ¿no es cierto? Así también, tal vez había división en Israel, que yo soy de la tribu de Benjamín, que yo soy de esto, lo otro, pero cuando iban a atacar a Israel, todos se unieron. El primer ministro reconoce y nombra a Moshe Dayan y lo nombra como mariscal de campo para liderar la guerra. Entiéndase, un David que no se atemoriza y se prepara, como dice Pedro, que estemos preparados para presentar defensa. La mecha está encendida, solo se esperaba el momento en que se estallase la guerra. Entonces, lo inesperado, lo que no se sospechaba, es Israel quien toma la iniciativa y se abalanza contra su gigante Egipto, quien lo superaba en número y poder. ¿Sí se acuerda de la historia? Que fue David quien se abalanzó contra aquel que echaba sus amenazas. Y el 5 de junio de 1967 da inicio la guerra, dejando atrás las amenazas y la intimidación, usando el factor sorpresa. Y a las 7:50 de la mañana, una flota de aviones israelitas ataca la fuerza aérea egipcia, destruyendo a 280 aviones sin ni siquiera haber despegado y lanzado bombas a sus pistas.
Ahí los agarró. ¿Qué fue el factor sorpresa? ¿Qué fue lo que hizo David? Factor sorpresa. ¿Está entendiendo, hermano? Tal vez tú te sientes intimidado porque por tus finanzas, por lo que dice tu suegra, por lo que dice Biden o lo que dice las filosofías de este mundo. Pero dice que estar preparados para presentar defensa. Y cuando sea el tiempo, atacas porque tienes la palabra de Dios. Dice la Escritura, así como vemos de que dice que David lanzó una piedra, factor sorpresa, la incrustó en la cabeza de Goliat y lo neutralizó. ¿Entiende? Okay. Lo que hizo Israel, ataca con el factor sorpresa, envía sus aviones y a todos ahí en la pista los empieza a bombardear y los acabó a todos. Y después entra por terreno, entra el ejército. Mire, déjese lo leo mis escritos. Lanzó, y dice, y en menos de 3 horas la fuerza aérea de Egipto estaba destruida. Y al momento también entró el ejército de Israel y entró a la península de Egipto, y aunque sus tanques los tanques de Egipto superaban el número de tanques de los tanques de Israel, los tanques de Israel tenían mayor alcance. ¿Está entendiendo? Lo sofisticado de Egipto fue insuficiente para los tanques de Israel, porque dice que tenían mayor alcance. Haga de cuenta que tenían la onda de David. Y atacó a los tanques y los neutralizó. David no se acercó más al gigante porque sabía que la llevaba de perder. David lo llevó a su terreno y estratégicamente lo neutralizó. Israel atacó por el aire, destruyó los aviones, pero también atacó por tierra y lanzó sus misiles por medio de sus tanques y neutralizó. Y en menos de 3 horas, hermanos, estaba conquistada la península de Egipto. El presidente de Egipto, Nasser, fue mal informado y le dijeron que había ganado y celebraban una falsa victoria. Siria, por otro lado, se motiva. Jordania quiere una parte del pastel. Israel le advierte que no te metas, no es el pleito contigo, que no intervenga, le dice, pero su rey comienza a bombardear Jerusalén. Israel no tiene tiempo para celebrar la victoria de Egipto y se moviliza para defender otro frente al noreste de su nación, y en poco tiempo lanza paracaidistas para defender Jerusalén y hace una sangrienta batalla en las calles de Jerusalén, haciendo huir a Jordania. E Israel avanza en su defensa y toma la ciudad de Jericó, Nablus, Judea, Samaria, Hebrón y recupera la ciudad santa de Jerusalén, de donde había sido expulsado 1800 años antes. Y llegan al muro de los lamentos, donde lloran, ríen, bailan de gozo, porque su Dios les había dado la victoria. Pero al norte, en la ciudad de Galilea, Siria ataca a Israel en otro frente bélico, peleando por un territorio, los altos de Bolán, una meseta que Israel necesitaba, porque Siria usaba estas montañas para trincherarse y lanzar misiles. Si usted ve la geografía, cómo está Israel, hay una meseta, hay montañas como la Sierra Madre Occidental, y de ahí, de esas montañas, lanzaban misiles estratégicamente para destruir a Israel. Por eso Israel necesitaba recuperar ese territorio para proteger a Israel. Ellos estaban amenazando a Israel constantemente. Siria envía sus tanques de guerra, pero su peso por su peso de los tanques, no pueden cruzar los puentes del río Jordán y se hunden. Es así como Israel
penetra a las difíciles montañas y vencen y hacen retroceder a Siria y pierden los altos de Bolá, e Israel garantiza su seguridad. ¿Se acuerda qué dijo David? Porque hoy todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel, Jehová de los ejércitos, que no pelea con lanza ni con jabalina, sino con el poder de Dios, su palabra. Por eso dice que estemos preparados, hermanos, preparados para defender a tu familia, preparados para defender a tu matrimonio, preparados para defender a tus hijos, tus convicciones firmes en la palabra de Dios, hermano. Es así como Israel en 6 días vence una coalición de países más numerosa y poderosa que él, reconociendo que fue con la ayuda de Dios. Hay tantas crónicas, historias, donde dice que cuando iban llegando ahí a Siria, dice que los sirios habían puesto bombas enterradas así sobre la arena. Pero sorprendente, de esas diosidencias, hubo un viento que fueron visibles las bombas y las quitaron. Ahora, ¿quién hizo soplar? Dicen las crónicas que cuando había ataques que lanzaban misiles y estratégicamente se volteó contra ellos mismos. Explíqueme eso. Hay una historia de un soldado de Israel que por andar, yo creo que se andaba abrochando las agujetas, no sé, total que su escuadrón se apartó y él se quedó como despistado. Y dice que venía otra en la coalición, el ejército egipcio, y dice que eran como 200 y pues lo rodearon. Y cuando lo iban a atacar, dice que todos corrieron. Y después él llegó, a todos los formó y se los llevó. Aquí les dejo esto, ahorita voy por otros 200. Bueno, eso ya es de mi cosecha. Pero sí, los llevó ahí. Y después los entrevistaban. ¿Qué pasó? Dice, es que nosotros nos entrenaron para matar israelitas, no a los ángeles. Ellos daban testimonio de lo que habían visto. No eran cuentos, tenían miedo. Dice, nosotros veíamos armas, que algo no te lo podemos describir. La victoria de Israel contra Egipto fue crucial y fue ejecutada por jóvenes. ¿Entienden, jóvenes? Por David. 200,000 soldados, haga la cuenta, cuéntelos. 200,000 soldados enemigos estaban cautivos en Israel, pero Israel decide soltarlos. ¿Sabes para qué? Cualquiera dijera, no, dales, Dios te los puso aquí de pechito, órale, uno tras otro. Ellos dijeron, no, regrésense a sus casas, regrésense con su presidente, regrésense ahí a su nación y den testimonio que hay un Dios en Israel que defiende a su pueblo. Estar preparados para todo aquel que mande razón de ser. Den testimonio a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos y aún a su mismo presidente, que al noreste de sus fronteras hay una pequeña nación quien está protegida por el Dios de los escuadrones de Israel y que no se dejará amedrentar por sus enemigos que se levanten contra su pueblo, su nación, su iglesia, sus hijos. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con perseverancia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano. Tal vez yo le estoy hablando aquí a alguien que se siente atrincherado por lo que está viviendo el día de hoy. Tal vez el doctor te ha dicho, no tienes esperanza. Tal vez en tu escuela te dijeron de tus hijos, ¿sabe que su hijo no tiene remedio? Tal vez te dijeron de tu matrimonio, va destinado al divorcio. Pero aquí es donde estar preparados, hermanos, para presentar defensa. ¿Quiénes somos? ¿Quién te creó? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vamos? Esas convicciones que no las quita el mundo, hermanos. No te dejes amedrentar por el enemigo.
vendrá y te atacará tus pensamientos. No puedes. Pero si Dios, mire, todo pronóstico contra Israel era nulo, no iban a poder. Hasta lea la historia, busque documentales. Y esto, mire, esto va a fortalecer su fe. No importa tu tamaño, no importa tu fuerza, no importa tu economía, no importa lo que te enseñaron en la escuela. Porque recuerde que lo único que nos vamos a llevar al tercer cielo es el conocimiento que tengamos de Dios. Saúl creía que lo conocía, pero no conocía de Dios. David conocía a Dios. Así como Job dijo un día: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. David se fortaleció, él ya tenía fe. Él no ganó la batalla y tuvo fe, no, porque tuvo fe, venció la batalla. Y solamente los valientes arrebatan el reino de Dios, hermano. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿A quién iremos sino a ti, mi Dios? Porque tu pueblo se puede acercar a tu presencia, sabiendo que tú estás allí, listo para ayudarnos a ganar esas batallas en la vida. Porque vendrá el enemigo contra nosotros, pero hemos visto una y otra vez cómo en tu nombre, en tu poder, tú has traído victoria, Señor. Y por eso nuestro alma, nuestro corazón canta: ¿a quién iré sino a ti, mi Dios? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. ¿Cuántos tienen su confianza en el Dios Todopoderoso? Amén. Seguimos cantándole a Él. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Porque solo tú, si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio,
pues en ti he creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor. Y los que confían, los que crean en su poder, le dan un fuerte aplauso a su Rey. Gracias, gracias mi Dios, porque hemos visto tu bondad, hemos visto tu poder. Y queremos confrontar esas batallas en esta vida junto a tu lado, pero queremos celebrar todos juntos de su poder. ¿Cuántos quieren celebrar del poder de nuestro Dios? Amén. Porque nosotros estábamos viviendo en este mundo sin Él, pero Él vino a rescatarnos, y por eso el día de hoy, como sus hijos, nos gozamos en su presencia. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Un grito de júbilo para Él. Gracias, Señor. Celebramos juntos. Celebro el día que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Señor. Cantemos. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias, Señor. Tus hijos celebran tu gran amor, tu salvación que hemos recibido de ti. Celebro el día en que escuché tu verdad